Saludos, saludos mis queridos hermanos, bendiciones, ¿cómo se encuentran? Espero que estén muy bien. Pues acá estoy nuevamente. Un momento pasé a saludarlos mis hermanos para, pues si alguien quiere subir a conversar, estamos aquí para compartir mis queridos hermanos. Acá estamos en tiempos muy copiosos, llueve mucho. Y pues es un placer para mí estar acá con todos ustedes, mis hermanos, siempre activo y pues trayéndoles algo de conocimiento para pues defender nuestra fe, ya que pues vemos cómo el protestantismo pues ataca mucho a la Iglesia Católica. Saludos, Rivera, bendiciones, mi hermano, desde aquí de El Salvador. Pues he querido hacer un poco de tiempo para saludarlos, mis hermanos, para saludarlos y pues desearles lo mejor y seguirse instruyendo, mis hermanos, porque no hay otra manera de instruirnos, ya que los enemigos de la fe, hermanos, pues la atacan. Quiero hablar un poco sobre pues la Virgen María. Hay cosas que nosotros pasamos desapercibidos. No es el tema, pero cuando usted se instruye, usted puede ver que hay cosas que pasamos desapercibidos, quizás porque nos falta la meditación. Y yo estaba leyendo un libro donde menciona, bueno, primero, si en la iglesia en la que asiste la persona que me va a ver no se da la veneración a la Virgen, esa iglesia es falsa. Esa iglesia no es cristiana, esa iglesia es protestante. Porque Jesús, pues Él manda a honrar a padre y madre. Allí en San Mateo, capítulo 3, si mal no recuerdo, vamos a ver. Entonces, ahí podemos ver nosotros si en verdad pues es la iglesia de Jesucristo o no. Otro punto, pues si creen que la Eucaristía es real o es simbólica. Ahí se puede ver pues si está la persona en una iglesia, en la iglesia verdadera o una iglesia falsa. Ahora, ese libro que he estado leyendo yo menciona algunas cosas. Por ejemplo, dice Crisipo de Jerusalén, dice Crisipo, cuando iba a nacer San Juan Bautista, el ángel es enviado, bueno, primeramente la familia pues judía era de orden patriarcal. El padre es el cabeza de la familia, por eso se llama partenos. Y pues casa paterna. Y pues el patriarca era el padre de familia. Pero si usted puede ver un dato importante es que cuando Juan Bautista nace, o es la anunciación de Juan Bautista, quiero leerlo de acá. Voy a leer aquí un párrafo. Dice: a ofrecer el incienso iba Zacarías, y todo el concurso del pueblo estaba orando de parte
de afuera en el atrio durante la oblación del incienso. Entonces se le apareció a Zacarías un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso, con cuya vista se estremeció Zacarías y quedó sobrecogido de espanto. Mas el ángel le dijo: no temas, Zacarías, pues tu oración ha sido permítame, no me gusta esta versión. En la versión, la Torre Amad decía bien despachada. Pero aquí dice: pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu oración ha sido escuchada. Primero, era un sacerdote que pasaba ministrando en el templo. Y pues vemos que ante el ángel le da temor. Zacarías se turbó al verlo y el temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu oración ha sido escuchada. Tu esposa Isabel te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Será para ti un gozo muy grande y muchos más se alegrarán con su nacimiento. Ojo allí, ojo allí. ¿Cómo es enviado el ángel? A eso se llama anunciación de Juan Bautista. Ahora vamos a ver más adelante del 28, del 27 vamos a ver del mismo San Lucas 1, dice: a una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José, de la familia de David. La virgen se llamaba María. Llegó el ángel hasta ella y le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. María quedó muy conmovida al oír estas palabras y se preguntaba qué significaba tal saludo. Entonces el ángel le dice: no temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. Punto 1, importante. Si conociendo lo que yo acabo de comentar, que la sociedad era patriarcal, el importante era el hombre. La mujer en ese tiempo era vista como propiedad. Porque el ángel en San Lucas 1, del 12 en adelante, ¿por qué se dirige a Zacarías? ¿Y por qué? Esa es la anunciación de Juan Bautista. ¿Y por qué el ángel en la anunciación de Jesús no se dirige a San José? ¿Por qué? Si era una sociedad patriarcal, el ángel en el caso de Juan Bautista va donde su padre Zacarías. Entonces tenía que ser que se fuera donde San José, pero no va donde San José. No va donde San José, sino que llega donde la Virgen María, mis hermanos. Esto, punto 1. Eso es importante notar, y a eso me refería, que a veces a nosotros nos falta el acto de meditar en la palabra, porque eso es Biblia. Eso se llama importancia de la Virgen María. La importancia, puntos donde se rompen esquemas. ¿Le estamos endiosando? No, estoy sacando a luz puntos claves donde se muestra importancia de la persona de la Madre de Dios. No me van a decir que no estoy dando textos bíblicos. ¿Por qué se dirige al Padre en el caso de Juan Bautista? ¿Y por qué no se dirige a San José en el caso de Jesús? Si era una sociedad patriarcal. Punto 2.
Dice, llegó el ángel hasta ella y le dijo, alégrate, llena de gracia. ¿Por qué no le dijo, alégrate, María? Eso es importante también. No sabía Dios, no sabía Dios que se llamaba María. Alégrate, llena de gracia. Es muy importante, mis hermanos. Estas son cosas que están ocultas aparentemente. Pero aquí, ¿qué le estaba diciendo? Le estaba como dando un nombre nuevo. Alégrate, llena de gracia. Ella no se llamaba llena de gracia. Ella recibe el Espíritu Santo antes de de Pentecostés. Antes de Pentecostés, porque ella es llena del Espíritu Santo. Ahora, este punto nosotros lo tenemos que meditar, hermanos. Nosotros lo tenemos que meditar y darle el valor. Saludos, jóvenes santos, bendiciones hasta Costa Rica. Tenemos que darle el valor, el peso necesario, porque son cosas grandes. Imagínense, sale diciendo Daniel Hernández, el disque profesor de griego, sale con Gutiérrez y le pregunta a Gutiérrez, ¿tú crees que en Gálatas 4:4, donde dice, llegada a la plenitud de los tiempos, Dios se envió a su hijo nacido de mujer, ¿tú crees que se refería a María? No le dice, no se refería a María, porque ahí lo que está hablando es que nacido de la humanidad, como humano, pero no está hablando de María, dice. Sí, tiene razón. Dice, haciéndole un estudio morfosintáctico, no se refiere a María, porque Jesús no nació de mujer, sino que de humanidad. Es increíble, hermanos. Es increíble. Entonces, si usted se va, pues a estos pequeños detalles, va a encontrar tesoro. Es que el ángel le dice, alégrate, llena de gracia. Vemos nosotros lo que dice San Juan 1:17. Dice, la ley no fue dada por Moisés, la gracia y la verdad por Cristo. Pero a ella se le dice, alégrate, llena de gracia. ¿Ya había nacido Cristo? No, todavía no había nacido. No se había encarnado todavía. Y Dios le está diciendo que ella está llena de gracia. Vamos a leerlo, San Juan 1:17. 1:17 dice, por medio de Moisés hemos recibido la ley, pero la gracia y la verdad, dice, por Cristo. Dice, porque la ley fue dada por Moisés, la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. La gracia. Pero allá antes de la encarnación se le dice, alégrate, llena de gracia. No se le da, no se llama por su nombre, sino por los atributos que Dios le había regalado. Entonces, hermanos, eso es muy importante. Quiero ver si me acuerdo un texto.
Cuando, cuando pues, por ser patriarcal, la sociedad, la familia, primero, pues se decía, se hablaba de que la mujer era esposa de tal hombre, porque el importante es la persona que se menciona. Por ejemplo, la esposa del presidente, ¿verdad? La esposa de Nayib Bukele, por así decirlo. La madre de tal persona. Siempre se menciona el nombre de la persona importante. Por ejemplo, este es primo de fulano, del rey de España, de no sé quién. Entonces se menciona el parentesco, pero el nombre de la persona que tiene mayor rango. Eso así es siempre. Eso es así, así es siempre en la Biblia. Pero veamos con la Virgen María. Dice, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar engendró a Matán, Matán engendró a Jacob, y Jacob engendró a José, el esposo de María. El esposo de María. Ese tema yo ya lo he aclarado, lo que es, cuando se le llama esposo, esposa, se le llama pues antes de nacer Cristo. Ya cuando nace Cristo ya no le llama así la Biblia. Eso yo lo he demostrado muchas veces. Entonces, nosotros podemos ver en estos pequeños detalles, aunque al diablo no le guste, podemos ver que esto es verídico y nadie lo puede negar. O que se pregunte por qué en la anunciación de San Juan Bautista, San Lucas 1, 12, 13, ¿por qué el ángel va donde el Padre? ¿Por qué va donde Zacarías? ¿Y por qué en la anunciación de Jesús no va donde San José, sino que va donde la Virgen María? Punto 2. ¿Por qué se le llama alégrate llena de gracia y no alégrate María? De entrada llega el ángel y le llama de esa manera. Cuando San Juan 1:17 dice, pues que la ley no vino por Moisés, la gracia y la verdad por Cristo. Ese es punto 2. El 3 es acá donde dice, y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la que nació Jesús. De la que nació Jesús. Ahí podemos ver, mis hermanos, ahí podemos ver nosotros, ver nosotros cómo efectivamente hay un rango en la Virgen María, porque ella es la que es mencionada, ¿verdad? Ella es la que es mencionada. Ahora vamos a ver lo que dice Hechos 1. Vamos a ver lo que dice Hechos 1. Dice, todos ellos, 1:14, todos, bueno, dice, cuando subieron a la estancia superior donde vivían Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, dice, Judas de Santiago, todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Entonces menciona a los 11 apóstoles, algunas mujeres y María, la madre de Jesús. Pero ella es mujer. Pero dice en compañía de algunas mujeres y de María. ¿Por qué no la incluye en el grupo de esas mujeres? ¿Por qué no la incluye? Si ella perfectamente podía caber, si ella hubiera sido
como cualquier mujer. Pero ella era bendita entre todas las mujeres. Por tanto, ahí podemos ver pequeños puntos donde podemos comprobar. Sí, dice el protestante. Sí, dice el protestante. Dice el protestante. El católico no sabe de Biblia. Señor, usted puede, pues comprobar, usted puede comprobar con la Biblia que la Virgen María no era diferente a las demás mujeres. No lo puede hacer. Ella era diferente por el trato que le da la palabra de Dios. Y aquí lo podemos ver en compañía de algunas mujeres y de María, la madre de Jesús. ¿Por qué era diferente? Porque la Biblia lo menciona claramente que había un grupo de algunas mujeres y de María, ojo, la madre de Jesús y de sus hermanos. Ahí nosotros podemos ver que hace una diferencia, que Jesús la tiene en cuenta. Ahora vamos a ver lo que dice a San Mateo capítulo 15. Vamos a ver lo que nos dice San Mateo capítulo 15. Porque Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre. Vamos a ver, lo vamos a leer desde el 1. Entonces se acercaron a Jesús algunos fariseos y escribas venidos de Jerusalén y le dijeron: ¿por qué tus discípulos traspasan la tradición de los antepasados? Está hablando la parádosis de los judíos, pues no se lavan las manos a la hora de comer. Él le respondió: ¿y ustedes por qué traspasan el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Está hablando de las tradiciones de los judíos, Porque Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga a su padre o a su madre será castigado con la muerte. Pero ustedes dicen: el que diga a su padre o a su madre, lo que de mí podría recibir como ayuda es corbán, es ofrenda. ¿De qué está hablando aquí? De la tradición del corbán, que era el impuesto al templo. Era la ofrenda al templo. Entonces, aquí nosotros podemos ver cómo Jesús dice que es su mandamiento honrar a padre y madre. Esta palabra la vamos a ver. Esta palabra honrar dice 15:4, dice: la palabra utilizada es timao, que significa honrar, venerar, apreciar, reverenciar. Venerar, honra, timaos. Entonces, él está diciendo que debemos honrar, venerar, reverenciar, respetar. Entonces, Jesús está diciendo, pregunto, ¿no veneraba él a su madre? ¿No la reverenciaba? Eso no, claro que sí. Eso no es adoración. Ese es el punto. Ese es el punto. Pero pues entiendo que fuera de la iglesia, tengan esta confusión, ¿verdad? Tengan esta confusión voluntaria. Esta confusión voluntaria. A mí me da igual
que sigan en ignorancia. Me da igual. Les voy a poner un video para que ustedes vean lo que son los protestantes. Cómo son los protestantes. Hay uno que ha subido con Santiago Alarcón y que él se siente que es el gran conocedor, pero al final son protestantes y hablan lo que se les pega la gana. Suba a Oscar Gutiérrez, hermana, si quiere subir. Súbalo para que él nos instruya. Suba a Oscar, dialoguemos. Oscar Gutiérrez, suba y usted nos explica. Nos dice, bueno, cuando esté acá dialogamos. Ay, ya se me olvidó lo que estaba buscando, ya se me olvidó. Bueno, nosotros podemos ver a la misma palabra, timaos, la podemos ver, la de San Mateo 15:4, la podemos ver, esa palabra, en Hechos 5:34. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado, dice, por todo el pueblo. Es la misma palabra. Y aquí dice venerado. Entonces, esta misma palabra es la que Jesús dice. Honra a padre y madre. Venera a padre y madre. Reverencia. Eso no es adoración. Pero igual nosotros pues no podemos. Ya me acordé. Nosotros no podemos, hermanos, pues, hacer que una persona sea honesta y ame a Dios. Sea honesta y ame a Dios. A mí me da igual, hermanos, créanme. Yo estudio para, pues, para ayudar, hermanos, para ayudar, pues, al que anda engañado. Ahora, si ellos no quieren, es cosa muy de ellos, mi hermano. Quiero ver si encuentro, no sé si ya borré el video que subí a YouTube, lo subí hace poco. Acá está, creo que acá está. Bendiciones, mi hermano Salvador. Si quieres subir, es bienvenido. Biblia donde diga Iglesia Católica Apostólica Romana? Señor, muéstreme ahora que la iglesia nace con Constantino. Yo te lo muestro. Se creó una iglesia en el siglo IV. Es más, la fe que adoptó, entre comillas, Constantino, ¿cuál fue en ese siglo? Señor, hermano César, permita. Yo te voy a decir ahorita, pero te tienes que sentar bien. ¿Cómo te llamas tú, César? Ahorita cuando te lo digas, César. Omar, estoy esperando. Te lo estoy diciendo. ¿Qué iglesia se fundó? Es más, búscalo en internet, pregunta ahí en internet, ¿qué iglesia se fundó en el siglo IV con Constantino? Búscala en Google. No me venga con... En Google. Voy a mostrar ahora. Le voy a mostrar este libro que es protestante. Le voy a mostrar la sucesión. Me da igual el libro si es protestante o no, porque si es patrística no me importa. No le voy a... Es que a mí no me importa lo que usted piense. A mí tampoco me importa lo que usted piense. Si usted estudió aquí, usted iba a mostrar que la iglesia es falsa, que nace con Constantino, y dice, a mí no me importa la patrística. Bueno, yo tengo otra forma de demostrarte que no es la misma iglesia, la católica. Permita. Usted
usted dice, Omar, ya le voy a... Yo le voy a dejar hablar, pero si me vuelve a desactivar el audio así, es una falta de respeto y me iría, de verdad. No pasa nada. Si usted me dice, déjame hablar, yo lo dejo hablar, porque más allá de religión, se trata de caballeros. Es una falta de respeto. Usted no es caballero, señor. Usted no es caballero. Bueno, y usted es una señora, un tronco de maricón. Señor, usted no es caballero. ¿Cómo la ven, mis hermanos? ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Ahí pueden ver pues los nacidos de nuevo, los que no pecan. Allí está. Nosotros podemos ver que escucharon los nacidos de nuevo. Esos son los cristianos, según ellos. Mi hermano Salvador, ¿qué tal? No, dan pena ajena, hermano. Esos señores no saben lo que dicen. De cristianos no tienen nada. Sí, mi hermano. ¿Escuchó, hermana Betty? Bienvenida. Hermanos, muy buenas tardes, noches. ¿Cómo están, hermanito Martín Barrientos? Dios me lo bendiga. Bendecido. Oiga, aquí tenemos también a Sus, mírenla. Y el hermano defendiendo. ¿De qué se trata? ¿A quién le vamos a dar garrote, hermano? Dígame. Voy a poner nuevamente el video para que usted lo Ponle atención al video, Betty. Ok. Voy a volverlo a poner para que usted vea. Estaba hablando sobre la Virgen María, mi hermana. Sobre la Virgen. Permítame, quiero ver, acá está. Quiero que vea, acabo de pasar un pequeño extracto de un tipo cristiano nacido de nuevo que estuvo dialogando con Santiago Alarcón. Subió a mi canal y dijo que yo no podía, mi secta romana no podía con él ni yo. Entonces subió y según él iba a mostrar que la iglesia es falsa. Vamos a escuchar. Ya, es que a mí no me importa lo que usted piense. Documentos quiero yo. Sí, pero tú solo te lo vas a contestar. De eso, yo le voy a mostrar. Un momento. Solo ataque a la iglesia, pero ellos me gustaría que hablen de su secta desde los primeros siglos. Me gustaría eso, hermano Martín. Sí, mi hermano, pero permítame. Omar no nos ha dicho cómo se llama su denominación y yo espero que usted me dé fuentes y que usted muestre que su denominación estaba en el siglo I. Me va a mostrar pruebas patrísticas, pruebas bíblicas, pruebas históricas y pruebas arqueológicas. Si usted me puede mostrar ahora, pero antes de eso, yo le voy a mostrar, por supuesto. Pero antes de eso, yo quiero que usted me muestre, ahora que usted me muestre que la iglesia nace en el siglo IV. La suya sí, la secta de usted sí. La iglesia no. ¿Algún documento? Claro. Te voy a hacer una sola pregunta y tú solo te la vas a contestar. Documentos quiero yo. Sí, pero tú solo te lo vas a contestar. ¿Qué iglesia se fundó con Constantino? Esas son sus muestras. No, le estoy preguntando. ¿Qué iglesia se fundó con Constantino? Ninguna. ¿En el siglo IV qué iglesia se fundó? Ninguna. Ninguna. No. ¿Ninguna iglesia se fundó en el siglo IV con Constantino? No. La iglesia católica, romana, apostólica no se creó en esa fecha. ¿No? No. Amigo, por Dios, no seas mentiroso. ¿Qué iglesia se fundó? Yo le puedo mostrar con libros ahora. Yo le voy a mostrar de un personaje, miembro de la iglesia, un señor que se llamó San Hipólito de Roma. Bueno, antes que prosiga, le quiero comentar algo.
no creo ningún padre de la Iglesia Católica, No me más que interesa. los apóstoles. No me O interesa. sea, tú me puedes a mí hablar de patrística, lo que tú quieras, para mí todo es basura. O sea, a mí me tienes que hablar de los apóstoles, la Biblia. Señor, usted me está hablando de Constantino. ¿Qué me viene a decir a mí? Muéstreme en la Biblia donde diga Constantino. Muéstreme. Muéstrame en la Biblia donde diga Iglesia Católica Apostólica Romana. Señor, muéstreme ahora que la iglesia nace con Constantino. Yo te lo muestro. Se creó una iglesia en el siglo IV. Es más, la fe que adoptó, entre comillas, Constantino, ¿cuál fue? En ese siglo. Señor, yo lo que quiero es escuchar la secta. Hermano César, permita. Yo te voy a decir ahorita, pero te tienes que sentar bien. ¿Cómo te llamas tú, César? Ahorita cuando te lo digas, César. Omar, estoy esperando. Te lo estoy diciendo. ¿Qué iglesia se fundó? Es más, búscalo en internet, pregunta ahí en internet. ¿Qué iglesia se fundó en el siglo IV con Constantino? Búscala en Google. No me venga con internet. Yo le voy a mostrar ahora. Le voy a mostrar este libro que es protestante. Le voy a mostrar la sucesión. Me da igual el libro si es protestante o no, porque si es patrística no me importa. No le voy a... Es que a mí no me importa lo que usted piense. A mí tampoco me importa lo que usted piense. Si usted estuvo aquí, usted iba a mostrar que la iglesia es falsa, que nace con Constantino, y dice, a mí no me importa la patrística. Bueno, yo tengo otra forma de demostrarte que no es la misma iglesia, la católica. Permita. Usted dice, Omar, ya le voy a... Yo le voy a dejar hablar, pero si me vuelve a desactivar el audio así, es una falta de respeto y me iría, de verdad. No pasa nada. Si usted me dice, déjame hablar, yo lo dejo hablar, porque más allá de religión, se trata de caballeros. Es una falta de respeto. Usted no es caballero, señor. Usted no es caballero. Bueno, y usted es una señora, un tronco de maricón. Hermano, hermana Betty, ¿cómo es? Estos son los salvos, siempre salvos. A ver, hermano Martín, a ver, mire, la pregunta que usted le hizo es buenísima. Muéstrame dónde Constantino fundó la Iglesia Católica y luego su respuesta es, usted le hubiera dado duro ahí de hermano Martín. Su respuesta fue, ve a Google, no, le hubiera leído el edicto de Milán, hermanito Martín, ay, yo me estaba jalando los pelos. En el edicto de Milán, es más, y también creo que en el edicto de Tesalónica, no creo, sí lo dice también, que le dan libertad de culto a una iglesia que ya existía. Usted le hubiera dicho, ¿cuál es esa iglesia que le da libertad de culto, el edicto de Milán, a esa iglesia cristiana? Y al último, como ya no tuvo respuesta, lo insultó, hermano. Yo tengo para darle argumentos horas y de horas. Pero ellos no quieren escuchar, hermano. No, es que a él no le importa historia, a él le importa las tonterías de Pacheco, de Néstor Díaz. Pero es que, a ver, hermanos, miren, aquí tenemos un problema. A ellos no les gusta la historia, pero sí sacan a Constantino. O sea, cuando les conviene, sacan la historia, ¿no? ¿No ven que ellos se pueden a preguntar que dónde aparece San Ignacio de Antioquía en la Biblia? Así es. Pues subió Oscar Hola. Gutiérrez. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo Hola, está? sí, lo que pasa es que ahorita nomás tengo 10 minutos, pero soy cristiano evangélico y quiero, ustedes como católicos, si me pueden explicar sobre la universalidad de la iglesia, si es bíblico, porque yo creo que la iglesia es autónoma y no tiene que ver jerarquía ni nada de eso. Si me pueden dar los versículos, aquí voy a estar con pluma y voy a apuntar. Usted, Oscar, primero, usted habló de que la iglesia no era la romana, la fundada. Parece que dijo algo en los comentarios. Sí, yo no creo que la iglesia tiene que ver con jerarquía o algo así por el estilo. Tiene que ver con jerarquía. ¿Usted sola escritura? Sí. Sola escritura. Bien.
Entonces, ¿cómo es posible? Y usted no cree en la historia, en los padres de la iglesia tampoco. No me baso en eso. No se, o sea, no cree usted. No. Usted cree que Constantino fundó la Iglesia Católica. ¿Cómo? ¿Cree que Constantino fundó la Iglesia Católica? No sé, pero tampoco me interesa. No le Porque la historia interesa. puede ser movida. Pues realmente Porque hay varias historias que cambian, entonces nada se puede tener por certeza si fue o no fue. Como muchas historias que han sido movidas. el punto, Oscar, es que a usted no le conviene la historia. No, si está en la Biblia lo creo, pero si, como le dije, si tienen un fundamento bíblico que la iglesia es universal, porque yo... Martín Barrientos, ¿me permite que le responda algo al muchacho? Luego yo le respondo de la universalidad que viene desde el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Isaías 49:6, si mal no recuerdo, dice: te pondré como una luz para que llegue mi salvación a los confines de la tierra. Sí, pero la iglesia en sí. Usted está preguntando, está pidiendo textos bíblicos y hoy se los vamos a dar. Sí, pero de la iglesia. Como no tengo mucho tiempo, si me pueden dar los versículos, aquí los voy a estar apuntando. Ya le di uno. A ver, ¿Isaías qué? Isaías 49:6. Veamos que desde allí ya está hablando la palabra de Dios de que va a haber que Cristo Sí. va a llevar salud, salvación. Vamos a ver. Exacto. Sí, como le digo, yo creo que la iglesia... Usted está preguntando, sí. Usted dedíquese a anotar textos bíblicos. Sí, aquí por eso tengo mi papel para estudiarlos, para ver si es verdad o no, porque lo que yo he leído y lo que yo sé, que cada iglesia es autónoma y que una iglesia no es parte de una iglesia, sino es iglesia completa, como dice en Filemón 1:2. Dice la iglesia que está en tu casa y no dice una parte de la iglesia, dice una iglesia y le da la autoridad completa. Sí. Permítame, ¿cómo se llama su iglesia? Mi iglesia, Iglesia Evangélica. Sí, pero tiene un nombre. Sí, pero es autónoma, que la dirige un pastor. Pero ¿cómo se llama, hermano? A ver, es de los pentecostales, de los bautistas. Por favor, díganos para saber con quién estamos hablando, ¿no? Se llama Iglesia Evangélica Sin Denominación. Así se llama. ¿Y cuándo se fundó esa iglesia o cómo se llama el pastor? A ver, denos más detalles sobre su iglesia. Sí, claro que sí. Se llama Iglesia Evangélica Sin Denominación. Se cree que participamos al movimiento pentecostal porque hablamos en lenguas, y pentecostal no es así como no es ¿cómo se dice? Una religión o así, sino es una experiencia que tenemos, que podemos hablar en lenguas, como lo enseña la carta de Corintios 13:14. ¿Y cómo sabe? Claro, hermanito Martín, déjeme nada más un minuto. ¿Y usted cómo sabe de que en la iglesia católica no se ora en lengua? ¿Yo cómo sé que en la iglesia católica no se ora en lenguas? Sí. Porque muchos católicos lo han dicho. ¿Y usted cómo sabe? Porque la iglesia católica lo enseña, porque los católicos lo han dicho. ¿El que enseña la iglesia católica? Ok. La iglesia católica, cuando yo he hablado con un hermano católico, ellos no creen en las lenguas. Es que eso no tiene absolutamente nada que ver con lo que la iglesia practique. Eso no tiene que una persona... Porque yo he hablado con laicos y ellos me dicen, no, nosotros no creemos en eso, que eso son los profetas y son laicos. Yo le voy a decir, ya no diga eso, ya no diga esa mentira.
yo soy carismático, pertenezco a la Iglesia Católica y pues a mí no me puede decir eso, porque a mí Dios Perdón. me ha regalado Bueno, con los eso. que yo he hablado dicen que no creen. Bien, no, vamos a dejar a la hermana Betty y luego le voy a seguir dando textos bíblicos. Pero usted pide textos, entonces anote los textos. Hermana Sí, Betty. exacto. Ya tengo uno. Antes de que hable la hermana Betty, yo también soy de Renovación y no creo que porque un carisma que tengan, y ni siquiera es carisma venido de Dios, lo que tú haces o lo que ustedes hacen, no es nada de Dios en realidad, pero bueno, porque el Sí, malo ok. también da, permíteme, da poder. Él no da dones, el demonio da poder y no da ni siquiera carismas. Yo también soy de Renovación y he visto más de 5 carismas que tú ni siquiera conoces en la Renovación Carismática Católica en el Espíritu Santo. Adelante, hermana Betty. Bueno, a ver, es muy extraño que el chico pida solamente con la Biblia. Muéstrame con la Biblia y yo aquí anoto, dice él, ¿no? Yo quiero decirle a bueno, y luego dice también que no le interesa la historia, que porque la historia puede mentir o puede cambiar, ¿no? Bueno, a ver, dos cosas aquí y yo ya con esto, yo ya me callo. Número uno, la iglesia nunca ha sido solo Biblia. La iglesia primitiva se juntaba en concilios, se reunía para definir las doctrinas cardinales. Lo vemos en Hechos de los Apóstoles 15:1 en adelante. No se ve a Pablo decir, como el hermano, a ver, tráiganme la Biblia. Aquí el problema lo solucionamos. No. Pablo y Bernabé van a buscar a la iglesia. El primer concilio en Jerusalén. Número 2. Al hermano no le interesa la historia, pero resulta que si Cristo vino hace 2000 años y hace 2000 años Cristo dejó una iglesia, necesariamente esa iglesia debe de tener conexión hasta el día de hoy. Entonces, si la iglesia de él no aparece en la Biblia, que ya dijo que era de corte pentecostal, su iglesia nació en el siglo XIX, en el siglo XX, cuando ya la iglesia de Cristo ya tenía 1900 años caminando y predicando el evangelio, sufriendo por el evangelio, predicando en todo el mundo. Ese es el problema. La iglesia es autónoma, las iglesias suyuri son autónomas porque el Papa así lo dice. Están unidos a la cabeza de Cristo. Con todo respeto, hermano Martín, yo pienso que este hermanito tiene que estudiar más y se tiene que remontar a la historia porque la Biblia que él carga es parte de la tradición. Cristo nunca dijo, vayan y repartan Biblias, eso no existe. Lo que dijo Cristo es que a la iglesia le dio autoridad para ir a predicar, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. La iglesia es donde se encuentra la verdad absoluta, lo dice Efesios 3:10 y 1 de Timoteo 3:15. Adelante, hermano Martín. Bueno, la universalidad de la iglesia. Primero, vamos a ver, la iglesia recibió una carta, ahí en el libro de la carta de San Pablo a los romanos, habla de una fe enseñada en el mundo entero. Romanos 1:8. Romanos 1:8. Romanos 1:8, ahí lo vamos a ver. Entonces, ¿habrá alguna carta a alguna iglesia protestante? No, porque no existían, dice San Pablo. Vamos a ver. Ante todo, doy gracias a mi Dios por medio de Cristo Jesús por todos ustedes, pues su fe enseñada en el mundo entero, Yo le voy a decir algo. Usted puede ver pues que la iglesia también tiene jerarquía. Y esa jerarquía es a los obispos, Nosotros fácilmente podemos hallar lo que dice Hechos 20:28, que Filipenses 1:1 habla pues de los presbíteros, de los diáconos. Y podemos ver allí en Hechos 20:28 como es mencionado, que dice, cuiden de sí mismos y de todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia del Señor que él adquirió con su propia sangre. Esta palabra es a los obispos. Ahora el protestantismo dice, nosotros tenemos
obispo, ¿verdad? Pero pues sabemos de que, bueno, la iglesia evangélica, si usted busca en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, dice evangélico. Es una fusión entre seguidores de Calvino y seguidores de Lutero. ¿Sí, puedo comentar ahí algo? Sí, sí, le escuchamos. Ok. Hay iglesias que sí tienen obispo, pastores y ancianos, pero yo en lo personal, como leyó ahí, un obispo es lo mismo que un pastor y es lo mismo que un anciano. Entonces, no hay tanto por qué debatir, porque a veces las iglesias evangélicas ponen al obispo como alguien más superior, pero no, la iglesia, o sea, como es que un obispo es lo mismo que es un pastor, porque está para apacentar, y ¿quién apacienta a un pastor? Es mi opinión. Usted, hermano, está consciente de que el protestantismo nace con Lutero y que de antes de Lutero ya existía un cristianismo. Ya existían otras iglesias, sí. Era una misma iglesia y no eran autónomas. Porque yo le voy a preguntar, en Hechos de los Apóstoles, ¿dónde se da el problema? ¿En qué comunidad se da el problema? ¿En Hechos 15? Hechos 15. Sí, pues cuando apenas estaba comenzando la iglesia y estaban muchos, ¿cómo se dice? Pero que no eran autónomas. ¿Cómo así? ¿Por qué no lo solucionó Pablo y Bernabé? Eso fue en Antioquía, se dio el problema. Sí, es como cuando mandaron ¿cómo se dice? A la ofrenda para Israel, pero cada iglesia decidió ser parte de ahí. Entonces, una iglesia, como por ejemplo, si está en conflicto, puede pedir consejo, reunirse para hacer un consejo, pero sí son autónomas. Por ejemplo, las proféticas le piden que resuelvan sus problemas a las asambleas de Dios. Las asambleas de Dios tal vez se puedan reunir para resolver un problema. Las asambleas de Dios, ¿por qué no acuden a auxilio de las proféticas? ¿Cuáles son las proféticas? Iglesia profética, así se llaman. Desconozco de esas. Por eso, porque no son la misma denominación. Usted ve que ninguna iglesia tiene nombre en el Nuevo Testamento. Así como la roca de Jacob, la peña de Oreb, el buen samaritano, que son nombres de iglesias evangélicas. Ninguna iglesia se le puso nombre en la Biblia. ¿Sabía usted que se les decía el nombre de la comunidad? ¿Por qué? Porque era la misma iglesia en diferentes comunidades, no eran denominaciones. Por eso usted escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, de Tiatira, de Pérgamo, está la comunidad de los Filipos, de Colosas. Entonces, esa era una misma iglesia y por eso se le daba el nombre del lugar en el que habitaba, pero era una misma iglesia. Aquí vino un protestante, andaba predicando en el parque y aquí hay dos templos. Hay dos templos, dos parroquias y yo le pregunté, él no era del pueblo y le dije, ¿cuántas iglesias hay aquí en mi pueblo, en Izalco? Dos, me dijo. No, hay dos templos y una sola iglesia. Dos parroquias, pero una sola iglesia. En el mundo entero hay millones de parroquias, miles de parroquias, pero una sola iglesia. Entonces, ¿usted cree que cuando hay una iglesia católica es parte de la iglesia y no una iglesia en sí? La iglesia católica es la iglesia fundada por Jesús. Sí. Pero cuando usted ve una iglesia católica, o sea, como usted va a la iglesia católica, y cuando está ahí, usted dice, ¿esto es una parte de la iglesia de Jesucristo o es la iglesia de Jesucristo? Es la misma comunidad y yo se lo digo con autoridad porque yo he ido a varios países a predicar. Entonces, aún en la más
sencilla de todas, uno se siente esa paz, se siente ese vínculo de unidad. He estado en Colombia, en Perú, he estado en Guatemala, he estado en Honduras, y es lo mismo. Entonces, decirle, Oscar, que usted rechace la historia, es porque eso le han enseñado. Porque usted no puede decir, se murieron los 12 apóstoles y ya. Es más, ellos ni dejaron Biblia. La Biblia, eso fue No, lo que pero habló dejaron usted. cartas. Eso es lo que habló usted. Eso es lo que ya me acordé. Entonces, usted, ahora quiero que hablemos de esto. Bueno, lástima que usted no tiene tiempo para hablarle. Bueno, la catolicidad es una sola iglesia en el mundo entero. Esa es la catolicidad. Vayan por todo el mundo y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos 9:32, si mal no recuerdo, dice que Pedro andaba supervisando las diferentes comunidades, porque no eran autónomas, porque era una sola. Porque es que él era misionero. Él andaba supervisando. San Pedro andaba supervisando. Misioneros los 12, porque a los 12 fueron enviados. Ahora, usted me habló, Oscar, me habló de que la iglesia solo recopiló los libros. Sí, eso me escribió abajo. Sí, recopiló. Vale. ¿Cuántos hechos de los apóstoles eran? ¿Cuántos libros de los hechos? Perdón, ¿cuántos libros de los hechos eran? ¿Cuántas cartas eran? ¿Cuántos evangelios eran? ¿Cuántos recopiló entre toda la Biblia? ¿Cuántos eran las cartas existentes? ¿Cuántos hechos, libros de los hechos eran? Desconozco ese tema. Eran 20 o 24 libros que se llamaban libros, los hechos. Hechos de Pablo, hechos de Pedro, hechos de Tecla, hechos de Bernabé, para que usted tenga una idea de que no es, aquí están, vamos a traerlos y aquí está. No, eran, si mal no recuerdo, eran como 50 pero recuerde que en ese... Ok, dale. evangelios, como 50 evangelios. Entonces, y todos tenían el nombre de su autor, por ejemplo, pseudoepígrafos. Entonces, para que usted vea, no es que tenían una pila de libritos y, pues estos son. No, eran cientos. Pero recuerde que ahí estaba la Biblia pechita. Usted, el punto es que si usted supiera, usted ni siquiera acepta la historia, pues, entonces, ¿cómo usted puede llegar a, porque supongo que usted quiere llegar a la verdad? No, es que la historia siempre ha sido, cambiada. Y no nomás en esto del catolicismo, sino en otras partes. Hasta la historia de Hitler fue cambiada. Sí fue cambiada la historia de Hitler. Es que eso no estamos hablando de eso. ¿Usted quiere llegar a la verdad, sí o no? Sí. Sí quiere llegar a la verdad. No, yo sé que estoy en la verdad. No, es que no sabe. ¿Usted cómo me puede decir que los 73 libros que están en la Biblia, usted cómo me puede decir que están completos y que no faltó ninguno? Ok, porque la Biblia es pasada por pruebas, diferentes, varias pruebas. Y hasta incluso eso en la Biblia? Si usted es solo escritura, ¿dónde dice eso en la Biblia que le pasaron pruebas? No, eso es opinión. Que la Biblia, que la Biblia es basada, es pasada por varias pruebas que la rige que sí es palabra de Dios, como por ejemplo el poder
que alguien le predica a alguien, una persona, y esa persona cambie de la noche a la mañana y deje su mal camino, y eso Pero, es poder de la palabra de Dios. pero ¿dónde dice la Biblia eso? Que ustedes, para discernir cuáles libros van a estar en la Biblia, que por eso que se va a predicar y que por eso ese libro tiene poder de cambiar. Eso no lo dice la Biblia. Que No, ese es el filtro. Ese no es lo que, dice. es que nosotros creemos que la Biblia sí es palabra de Dios. Y los católicos también. Pero usted no me puede dar un texto que diga que la Biblia es palabra de Dios. El libro de 70, el libro que es una biblioteca que tiene 73 libros, usted no me puede dar una cita donde diga que es palabra de Dios. Puede hallar en Romanos 3 que dice, ¿qué aventaja ser judío? Mucho, porque a ellos se les confió la palabra de Dios, pero ahí no dice Biblia. Ahí dice oráculos, verbo, logos, logión. Entonces, no dice grafé, no dice escrito, escritura, dice verbal, logión. Y si usted ha escuchado, decía, esto los logiones en el Antiguo Testamento, oráculos, logión, oráculo. Ahora, si yo le he comentado esto, que habían 20 o 24 libros que se llamaban Hechos, o sea, no, y de entre esos Ahí voy. fue elegido uno. Permítame tantito. Siga. Ese es el punto. Que usted sepa que habían demasiados libros que se llamaban Evangelio de María Magdalena, Evangelio de Tomás, Evangelio de la infancia de Jesús. O sea, ¿por qué le digo esto? Porque no es como usted piensa de que, no, pues acá está uno, aquí está otro, entonces engrapémoslo y ya, esta es la Biblia. No, primero, la iglesia los reunió. Segundo, la iglesia los discernió. Tercero, la iglesia los compiló, definió el canon, iglesia católica. Cuarto, la iglesia los copió, hizo las copias en los scriptorium, que eran lugares de copistas en los monasterios de la iglesia católica. Ese es el cuarto. Quinto, la iglesia los defendió con su vida. Ok. Bárbaras. O sea, el punto es que usted es simplista. No, la iglesia no escribió. No. Sí, Usted no debe escribió. estar agradecido Ya. con la iglesia católica. Ok, no, ya, le voy a dar ejemplos porque ya me tengo que ir, pero le voy a dar ejemplos en el Nuevo Testamento ya creían que eso era palabra de Dios, esos libros, ¿ok? Si se va a la carta de primera de Timoteo, o sea, son ejemplos dentro de la Biblia, como que ellos creían que ya era la palabra de Dios, el canon del Nuevo Testamento. En 1 de Timoteo 5:18, si se puede ir ahí. Pero usted me puede decir dónde menciona el canon en la Biblia. No, pero Entonces, sí le puedo dar los versículos que digan que los mismos que los del Nuevo Testamento ya conocían el Nuevo Testamento como palabra de Dios, como Timoteo. no es así. Vaya conmigo a 1 de Timoteo 5:18. 1 Timoteo 5:18. 5:18, sí, dice, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, ese es Antiguo Testamento. 2 puntos, y dice, digno es el obrero de su salario. Ese es el Nuevo Testamento que está en Lucas. O sea, ellos ya conocían que el Antiguo Testamento era palabra de Dios, y Timoteo aquí está citando a Lucas. un pasaje. Yo de la misma manera le puedo dar de deuterocanónicos que no tiene su Biblia. Y aquí no está hablando del canon. ¿Del qué? Pablo está enviando una carta y hace suya
un pasaje que él conocía del Antiguo Testamento, pero Sí. aquí no habla de canon, aquí no está Y hablando de canon. ahora si se va a segunda de Pedro 3, porque ya me tengo que ir, pero nomás le quiero dar esto. Sí, sí, está bien, está bien. Segunda de Pedro 3:16. Y aquí ya conocía como las cartas de Pablo como que eran palabra de Dios. Dice, casi en todas sus epístolas hablando en ellas estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, cuales los inductos e inconstantes tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición. Entonces está hablando que de las epístolas de Pablo y que también hay otras que otros tuercen. Está, sí, pero Entonces aquí, ellos ya conocían como las cartas de Pablo como palabras de Dios. Y ¿sabe estas son usted, evidencias internas, pero ahorita le puedo dar más de estas, pero permítame, sabe usted que esta posiblemente fue, o el Apocalipsis, pero estas fueron de las últimas que fueron aceptadas? ¿Sabía usted que hubieron muchos como Eusebio de Cesarea que no aceptaba en el siglo IV, no aceptaba el Apocalipsis? sí, yo sí sé ¿Sabía eso, usted pero que que no lo quería meter al canon. sí? Y esta, por muchos personajes, no era aceptada. Ni segunda de Juan, ni segunda de tercera de Juan, ni segunda de Pedro eran aceptadas. Eran aceptadas aún en el siglo IV, hasta allí por el 367 que San Atanasio, él las menciona, él las menciona, y pues quien decide la iglesia en un concilio. Entonces, si algunos decían sí, San Atanasio sí, y otros decían no, pero el Papa en concilio la acepta y rechazan otras. Entonces, lo que yo le puedo decir, Oscar, es que la iglesia que hizo todo esto es la iglesia católica, que en el 107, la iglesia cristiana, que en el 107 le llaman pues católica, ¿verdad? Es que mire, es Estaba en todo que el mundo. sí, es que todo el Nuevo Testamento tiene su base en el Antiguo Testamento. Entonces de ahí es donde sacamos las conclusiones si las cartas son o no son. ¿Quién saca las conclusiones? Mm, nosotros, ¿Quién? nosotros. ¿Usted? Mm, como le digo, cada iglesia es autónoma y No. La iglesia de Cristo no es autónoma, porque usted en una esquina está su iglesia, en otra está otra, y sí son autónomas porque no son la iglesia fundada por Jesús. es que mire, Le voy a dar como San Juan 10:16, y va a ver lo que dice la palabra de Dios allí. Dice: tengo otras ovejas que no son de este corral, a estas también las llevaré, escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño bajo un mismo pastor, una sola iglesia. Entonces, esa iglesia es una sola. Ustedes sí son autónomas. En el protestantismo sí. En la iglesia cristiana no es así. Por eso ve que San Pablo le escribe a la comunidad de Tesalónica. Le escribe 2 cartas. San Pablo le escribe a la de Filipos, pero si eran autónomas, San Pablo no tenía por qué escribirle porque ellos tenían su pastor. No, ahí puede ver que no son autónomas, sino que es una universal. Ahora, yo le invito a estudiar, y pues le recomiendo este libro. Tengo mucho, bueno, ya no está a la venta. Este libro es bueno, que habla
de todos los evangelios que habían, no eran solo 4, Sí, no ya. eran solo No, 4, creo que eran cerca de 50, no lo recuerdo muy bien. Yo tengo otros libros donde yo se los puedo mostrar que eran demasiados. Igual, cartas, eran muchas, sí, aparte de hechos. la razón por la que yo digo que es autónoma es porque la Iglesia de Cristo, así como universal, como, como así como está el Vaticano, todo organizado, todo jerárquico, así no es, porque la Iglesia de Cristo va a ser visible, pero en un futuro, como cuando Jesucristo le dice a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, o sea, no lo está diciendo en presente, lo está hablando de edificaré, o sea, en un tiempo futuro, pero no Y es de empieza, caída. y empieza, empieza en Pentecostés, Exacto. empieza en Pentecostés. El punto, Entonces, el punto es que sí, pues la iglesia no es invisible. La iglesia está no, formada por la iglesia miembros, sí, sí es visible. eh, pero lo acaba de decir que no. Sí, pero en un aspecto jerárquico. Entonces la jerarquía es invisible. La jerarquía no existe. Bueno, entonces, ¿cómo va a haber un solo pastor? En su, eso es ridículo. Si usted se pone a pensar, nosotros como iglesia somos un conjunto. Toda sociedad, todo grupo es jerárquico. En las manadas de animales siempre hay un líder. Siempre hay un líder. En la naturaleza siempre hay un líder. Sí, pero ahí Hay nosotros vemos que el que jerarquía. nos guía es el Espíritu Santo. No es no es un, como así como lo dice, ¿Y un por cuerpo qué? jerárquico. Porque Pero si usted, si, o sea, usted no tiene pastor. sí, sí tengo pastor. Él no es su jerarquía. Usted no le hace caso a él. No, él es mi pastor. No es Entonces, jerarquía. no es jerarquía. No. Léale Hebreos 10. No es jerarquía. Si alguien le quiere dar unas palabras a Oscar porque ya se va a ir, yo lo siento de que él no tiene mala intención. Lo Yo que solo le voy a dar un pequeño pasaje de Tertuliano de Cartago. Dice, en efecto, las escrituras son propiedad de la iglesia. La iglesia es dueña de las escrituras y es la única que tiene derecho a utilizarlas y emplearlas. Él estaba ahí hablando en contra de los herejes. Nomás le puedo dar los versículos, pero no sé si tenga tiempo para leerlos, pero si les puedo apuntar, que eso es mentira. Como según, se los voy a dar porque yo todavía no tengo tiempo para leerlos, pero está en 2 de Timoteo 4:3, en 2 de Pedro 1:19, Efesios 2:20, 1 de Corintios 3:11 y Apocalipsis 22:18. ya Eso la sí es mentira. conocemos y ninguna habla de canon. Apocalipsis No, 22, pero de que la 18 Iglesia Católica, dice, ¿cómo? de que la Iglesia Católica es dueña de las escrituras, eso no es verdad. Pero Pero ningún sí, texto que usted no, acaba de es que dar, ningún texto habla de canon. Cuando dice le caerán sobre las plagas de Egipto, San Mateo, Apocalipsis 22, 18, a las palabras de este libro, ¿de cuál libro? Del Apocalipsis, porque es un libro escrito por Juan. Entonces, no estaba al final de la Biblia como ahora aparece. No estaba compilado. No estaba sí, ok, compilado. Entonces, ya. sí, la iglesia es la que da la Biblia al mundo. Si me pueden acompañar a 1 de Pedro 5:2, ahí claramente habla de que no hay jerarquía,
pero si pueden ir a 1 de Pedro 5:2, Sí, dice, claro que sí, ya sé, ya sé. Sí, sí, nosotros perfectamente conocemos esos textos. Apacienten el rebaño de Dios, cada cual en su lugar, cuidando no de mala gana, sino con gusto a la manera de Dios. No piensen en ganancias, sino háganlo con entrega generosa. ¿A quién le está hablando? ¿A quién le está sígale, hablando? Oscar. a los ancianos. A los presbíteros. Ahora Él, me dirijo a sus presbíteros, dado que yo también soy presbítero y testigo de sufrimientos de Cristo. Espero ser partícipe de la gloria que ha de manifestarse. Al presbítero le dice, apacienten o pastoreen el rebaño de Dios. ¿Quién? Pedro. ¿Quién era Pedro? El pastor universal. Entonces él está dando instrucciones a los presbíteros. ¿Todos eran presbíteros? No. Usted mismo acaba de darse un disparo en el pie porque aquí hay jerarquía. Aquí hay no, porque jerarquía. yo creo que el presbítero, así como el pastor y así como el obispo, es lo mismo. ¿Usted No es meta. pastor? ¿Usted es pastor? ¿Mande? ¿Usted es No, pastor? ¿Por qué? ¿mande? ¿Por qué no es pastor? Porque eso lo debes anhelar, pero si no lo anhelas, si no sientes algo, ¿por qué vas a ser pastor? ¿Ustedes dan el diezmo? Yo a veces lo doy, ¿A quién pero no se es lo da? obligatorio. ¿A quién se lo da? A la iglesia donde resido ¿A y quién se lo obviamente da? a Jesucristo, ¿A quién se lo da? a Jesucristo. ¿Cómo se lo da Jesucristo? ¿Se lo tira para el aire o cómo? ¿Cuándo manda Jesús a recoger el dinero? Es que siento que este es otro tema. No, 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 es el mismo. Porque si Bueno, usted da el diezmo, usted se lo da a su pastor. mm, Entonces, yo, ¿por yo qué no no se voy y lo se lo da? doy al pastor. ¿Por qué no se lo da a una persona y después la semana siguiente a otra persona y la semana siguiente a otra persona? Sí, Si porque no es eso que ya damos a la jerarquía, gente no le llamamos diezmos, le llamamos ofrendas. si no es Aunque, jerarquía, ¿por qué se ¿cómo? la da a determinada persona? O Porque sea, se lo damos a Jesucristo. usted ¿Cómo se se lo lo da al envía? pastor y el Es pastor que se no lo es que se lo envían, como le digo, la iglesia de Jesucristo es autónoma y tiene sus necesidades y por eso es que lo damos, pero no necesariamente tienes que dar el diezmo, puedes ofrendar. Sí, claro, pero lo que yo le quiero ver, y no es saliéndose del tema, es que sí hay jerarquía. Usted tiene, o sea, le voy a preguntar esto. Usted tiene pastor, pero el pastor no es jerarquía. ¿Hay un tesorero? Mm, no estoy seguro. Bueno, debería de haber. Hermanos, si me permite, solo preguntarle, hermanito Oscar Gutiérrez, ¿cómo le envían ese dinero al Señor? ¿En avión o cómo? Es que, como digo, ese es otro tema. No, Porque pero también se estamos, puede, se ok, está en la ya, jerarquía, hermanito, se está en la jerarquía. ok, Y usted sí, le sí, entrega, bueno, ya. Porque usted ese es le, otro tema, pero es del diezmo no, que viene desde de Abraham y Melquisedec. no, Melquisedec usted le entrega el diezmo a su jerarquía, que es el pastor. Entonces, es pero para la iglesia. usted dice, se lo damos al Señor, no es al pastor. Entonces, ¿cómo se lo entregan al Señor si se lo dan al pastor? Pregunto, ¿quién es tu sumo sacerdote hoy en día? Pues el sumo sacerdote eterno es Jesucristo. Exacto, a Pero él es el que diezmamos, no al pastor. Como nosotros dice, y ahora llegamos. los hombres mortales reciben los diezmos. Y se lo puedo leer, pero es que siento que ese no es el tema. No, es que no es el tema. El punto Sí, es es que el usted La jerarquía. está negando la jerarquía. Y la Biblia menciona que hay
los presbíteros son la jerarquía, los obispos, ellos pastorean la iglesia, no los pastores evangélicos. A ellos nadie les impuso las manos, ese es el punto. Hay una sola iglesia del siglo I, del siglo II hasta nuestros tiempos. El protestantismo, la iglesia evangélica nace mucho después. El protestantismo nace 16 siglos después. Ustedes nacen ahí por 1800. Entonces, bueno, las asambleas de Dios, si ustedes asambleas de Dios, nacen en 1914. Entonces, no son la iglesia. Claro, son autónomas y pues predican la palabra de Dios, pero no son la iglesia de nuestro Señor Jesús. Y como yo le decía, también hablamos de lo que es el canon. Aquí le voy a leer evangelios. Evangelio de árabe de la infancia, Evangelio armenio de la infancia, libro de Bartolomé sobre la resurrección de Cristo, Evangelio de Bartolomé, Evangelio de Basílides, Evangelio de la Natividad de María, Evangelio de los Ebionitas, Evangelio según los Hebreos, Protoevangelio de Santiago, y son muchos acá de lo que yo le decía. ¿Por qué le decía esto? Porque no es que agarró los 73 libros y aquí está. No, eran muchísimos y la iglesia con la luz del Espíritu Santo, tuvo que discernir. Aquí tengo de los hechos apostólicos de Abdía, hechos de Andrés, historias de Andrés, hechos de Andrés y Matías, hechos de Andrés y Pablo, hechos de Bernabé, hechos de Bartolomé. Eso usted lo puede ver en este libro que se llama El origen de la Biblia. Este libro, aquí puede ver dónde está, ahí están los hechos y pues los evangelios que yo le mostraba. Eso lo puede hallar en la página 94, página 95, página 93. Entonces, a usted dice que la historia miente, pues si usted no quiere estar en No, la yo es lo verdad, que digo, que la historia puede ser cambiada. Entonces no es 100% confiable, como han cambiado otras diferentes historias. Como por ejemplo, yo estudié en México y en México y en Estados Unidos, y a veces las historias hasta se contradicen. pero usted no le cree ni siquiera que la historia sobre la iglesia en boca de protestantes tampoco le cree. ¿Cómo? Yo tengo libros protestantes que hablan de historia de la iglesia. De la iglesia católica. De la iglesia católica. Era lo que yo le leí. Lo que yo le leí ahorita es el libro de Justo L. González, Historia del Cristianismo. Sí, pero es que yo no me puedo regir bajo la historia. Bueno, ¿tú crees que él se equivocó? Porque la historia... es que como yo sé que esas son las palabras de él, ¿cómo se las pudieron haber cambiado? No, el libro tiene su nombre de él. ¿Tú crees que yo puedo ir a hacer un libro y ponerle tu nombre y decir esto lo dijo Oscar? Oscar, Acuérdense que el dinero es poder y con dinero se puede hacer todo. Oscar, estos libros son protestantes. Estos son protestantes, estos libros. Estos libros son protestantes. Yo utilizo mucho libro protestante. Y pues si usted no acepta ni su mismo material, entonces, ¿qué podemos hacer? Aquí está la hermana Yasmina, si quiere decirle algunas palabras, porque Oscar ya se va a ir. Nosotros le apreciamos, Oscar, y pues realmente la verdad nosotros se la queremos compartir. Para hablar sobre el canon, Oscar, yo quiero decirle, yo he leído 14 libros sobre el canon, la mayoría protestantes. Entonces, pues yo sé de lo que hablo. Hermana Yasmina, bendiciones, buenas noches. Dios lo bendiga, hermano. Acabo de entrar, no estoy al día ahorita con el tema. Bueno, entonces, alguien más que quiera, pues, darle unas palabras a Oscar
Y yo le deseo lo mejor, Oscar, y que usted, pues en verdad, anhele conocer la verdad, porque si usted no ama la verdad, tristemente, pues usted No, perdón. realmente No no sé si va a Oscar un lugar. tenga, no sé si Oscar tenga a la mano la Biblia para que lea Carta a los Hebreos 13 del 8 al 16. A ver qué es lo que le dice ahí la palabra. Yo ahorita no la tengo a la mano, pero o alguien que le pueda leer Hebreos 13 del 8 al 16, de favor. Yo lo leo acá, Hebreos 13, dice, Cristo Jesús permanece ayer, hoy como ayer y por la eternidad. No se dejen engañar por las novedades y las doctrinas extrañas a la fe. La gracia de Dios es un buen medio de fortalecer la vida interior. No cuenten con otros alimentos de los que nadie sacó provecho. Nosotros tenemos una mesa sagrada en la cual no puede sentarse los que todavía no sirven en el templo. Y fíjense, después de que el sumo sacerdote ha llevado al santuario de sangre, la sangre que ofrece por el pecado, los cuerpos de las víctimas son quemados fuera del recinto sagrado. Por eso mismo también Jesús salió de la ciudad santa para sufrir su pasión y purificar el pueblo con su propia sangre. Salgamos pues del recinto sagrado para ir a su encuentro y carguemos con su misma humillación, sabiendo que no tenemos aquí una patria permanente, sino que andamos en busca de la futura. Ofrezcamos a Dios en todo tiempo por medio de Jesús el sacrificio de alabanza que consiste en celebrar su nombre. No se olviden de compartir y de hacer el bien, pues tales sacrificios son los que agradan a Dios. Palabra de Dios. Y lo vamos a llorar. Ahí precisamente está diciéndote que a través de la historia, a pesar de todo, a pesar de el tiempo y de lo que sea, inició diciendo que Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Adelante, hermanos. Creo que quiere subir a el agente católico. No sé quién lo puede subir. Ah, ya. Sí, ya está arriba. Solo decirles que pues Oscar necesita ayuda, pero si él la rechaza, pues nosotros no podemos pues hacer nada, ¿verdad? Él no cree en libros, entonces pues ¿qué podemos hacer? Adelante, alguien que quiera pues darle algunas palabras. Yo quería Sí, sí. comentar, pues yo soy universitario, eso implica que eh, mi carrera que es psicología, pues me tengo que mover en un ámbito muy catedrático. Entonces, la negación de textos como fuente, ¿sí? Ya para un debate, para una tesis, para cualquier cosa, la mera negación con el fundamento de decir es que como yo no sé que él la escribió, eso es un argumento muy conspiranoico y muy anticatedrático, la verdad. Deme un segundito. O sea, es conspiranoico y que no es por faltar al respecto, pero esto se ve mucho en las sectas, porque aunque se diga que este libro lo escribió la persona, aunque el autor, por ejemplo, el autor que menciona el hermano Martín, lo más probable es que todavía esté vivo y que en la actualidad hay leyes que evitan el plagio. O sea, yo no puedo ir y escribir un libro y poner el nombre de otro autor, eso es ilegal. Eso se considera plagio y en el mundo académico eso puede dar cárcel. Entonces, un libro que ya fue publicado, fue revisado por una editorial, se sabe quién es el autor. Es muy difícil que hoy en día haya ese tipo de plagios, Oscar. La verdad es que es que es imposible. Porque eso tuvo que haber pasado por una editorial. Eso tuvo que haber pasado por una revisión académica y que le recomiendo que la revise. Porque es que se le está mostrando un libro que pertenece incluso a los tuyos y tú no les crees solo porque no comparten tu idea, porque te están refutando incluso lo que tú crees.
Y es que la jerarquía también la podemos ver en la Biblia, en Tito 1, versículo 1 en adelante, donde Pablo envía a Tito a nombrar presbíteros, o en Timoteo, donde le recalca que lo deja, creo que en Creta, precisamente para que nombre a personas que no crean en cosas extrañas. O también el ejemplo más claro es en Hechos 15, donde hubo, por así decirlo, el primer concilio, donde estuvo pues, el debate de los judaizantes sobre la circuncisión. Y vemos que los apóstoles, junto con los presbíteros y los obispos ya nombrados que tenían, juntos iluminados por el Espíritu Santo, toman esa decisión de que ya hoy en día no se circuncida. Esa es una muestra también de jerarquía, porque ellos pudieron haber, porque si no hubiera jerarquía, pudieron haber dicho los judaizantes, no estamos en desacuerdo, entonces nunca se hubiera llegado a nada. Pero se ve a la final de Hechos 15, que es Pedro quien toma la última palabra y dice esto, esto, esto y esto. O sea, si hay una jerarquía. ¿Y por qué tiene que haber una jerarquía? Por el orden. Dios es un Dios de orden, no es un Dios de desorden. ¿Puedo comentar ahí algo? Sí, 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 le ¿Cuántos escuchamos. oficiales tiene la iglesia? ¿Los qué? ¿Cómo así que Oficiales. ¿A qué se refiere con oficiales? O sea, como, ¿cómo se podrá decir? No sé, oficiales como oficios. Son demasiados. Pues el cargo mayor es obispo en la Iglesia Católica. Ese es el cargo mayor. Para usted. Permítame. El Papa es el obispo de Roma. Es el obispo de Roma. ¿Qué es la sede principal? La iglesia principal. ¿Quién es el pastor? El pastor es el obispo. Los presbíteros son sus ayudantes y los diáconos de igual manera. Ok. Para usted, ¿qué es el anciano? Bueno, en la Biblia es el presbítero. Es el presbítero y ahí usted puede ver que también hay jerarquía. Pero hablando de pues la iglesia primitiva, la iglesia bíblica. Le voy a dar un texto que tal vez le sirva. Santiago 5. Veamos lo que dice Santiago 5, porque usted dice que no hay jerarquía. Y el hermano ya le mostró pues que sí. Dice Santiago 5, vamos a ver. Leamos desde el 13. ¿Hay alguno entre ustedes desanimado? Sí, o triste. Sí, que ore. Si hay un grupo y está triste, sí, él tiene que orar. Y pregunta, Santiago 5:13, ¿está alguno alegre? Sí, que cante himnos a Dios. Él lo puede hacer, puede cantar o puede orar, pero hay entre ustedes algunos. Él lo puede hacer, puede cantar o puede orar. Algunos enfermos, si pueden, por favor, silenciar el micrófono. ¿Hay alguno enfermo? Sí. Ahí no dice, que ore por sí mismo, no, que llame a la jerarquía. ¿Sí ve? Que llame al presbítero. Eso es jerarquía. Eso no lo puede hacer la persona, sino que tiene que acudir. ¿Hay alguno entre ustedes triste? Sí, que ore. ¿Hay alguno alegre? Sí, que cante. ¿Hay alguno enfermo? Que llame a los presbíteros de la iglesia. Ellos orarán por él y lo ungirán con aceite en el nombre del Señor. ¿Sí ve la jerarquía? Qué pena, yo quería leer aquí también de pronto para apoyar lo que dice Martín.
el Sí, texto como tal de Tito 1, versículo 5 en adelante, que lo parafraseé, pero lo voy a leer exactamente como está. ok, ¿lo va a leer? Primera, ok, Tito 1, Pero versículo ¿puedo, 5. ¿puedo aclarar este versículo? ¿Cómo? ¿Puedo aclarar mi opinión en este versículo? Del que dio Martín, sí. Ok, ok. Yo no creo en la jerarquía universal. No sé si en su Biblia dice jerarquía, pero como le dije, le pregunté cuántos oficiales tiene la Iglesia Católica, y me dijo creo que 3. Y nosotros en la Iglesia Evangélica tenemos 2, que es pastor y diáconos. Que el pastor se encarga del aspecto espiritual y el diácono para lo físico, para lo material, para el servicio. Y esos son ministerios de servicio, no para tratar de estar sobre encima de ellos. ¿Ustedes tienen jerarquía? No, nomás tenemos pastores y diáconos en la iglesia. Ellos no son jerarquía. No, pero sí es una, ¿cómo se llama? Organización, porque está todo en concuerdo, organizado y así. Oscar, pero es que, mira, te voy a leer este versículo y te comento lo siguiente. Ok, ya vamos al que tú dices. ¿Cuál es? Tito 1, o sea, Tito capítulo 1, versículo 5 en adelante. Ok. Ok, dice. Ahí voy, espérame. Tito. Ok. Ajá, listo. Tito, dice mi traducción. Te dejé en Creta con el fin de que pusieses en toda regla lo que faltaba, que ordenaras y constituyeses presbíteros por las ciudades, conforme a las instrucciones que te he dado. Listo. Y ahí pues sigue las instrucciones que Pablo dejó, que pues con el tema pues sí, están sonando un poquito porque habla de unas características. Ahí podemos ver en el texto que Pablo, como apóstol, le da unas instrucciones a Tito. ¿Tito quién era? Tito fue nombrado obispo. Si uno busca en la historia quién era Tito, porque pues yo no sé si es que a nadie le da curiosidad o qué, para investigar quiénes eran después los personajes de la escritura, pero vemos que Tito fue nombrado obispo. Por eso Pablo le menciona lo de nombrar presbíteros conforme, y ahí lo acabo de leer, a unas instrucciones que da. Porque es que la jerarquía no solo implica, Oscar, mandar por mandar, sino también implica, como bien lo había mencionado al principio, pastorear o dirigir. Aunque tú digas que no, realmente tú sí tienes una jerarquía. Y tú mismo lo dijiste, el pastor se encarga de unas cosas y el diácono de otras. Entonces yo te podría preguntar, si digamos, por ejemplo, tú no crees que Cristo sea Dios y tú tienes tu fundamento bíblico para decir que Cristo no es Dios, y tú vas y le dices al diácono, a tu diácono o a tu pastor, Cristo no es Dios, y él te dice que sí, ¿tú qué haces? Porque si o sea, ¿tú qué harías, Oscar? Si tú crees en algo y tu pastor y diácono creen en lo contrario, ¿tú qué haces? Oscar. Sí. ¿Tú qué harías en esa situación hipotética? Si el pastor está enseñando que Jesús no es Dios. No. Un ejemplo, ¿tú crees que Jesús no es Dios y tu pastor y el diácono te dicen que sí? O no sé si has llegado a ver en tu iglesia que alguien no esté conforme con las enseñanzas que da el pastor o el diácono. Imagina que ese eres tú, ¿tú qué haces? ¿Tú qué harías en esa situación? O sea, si el pastor no cree que Jesús es Dios y yo sí creo que Jesús es Dios. No, al contrario, es un ejemplo, pero te pongo más fácil el ejemplo. Tú no crees en algo que dice tu pastor o tu diácono, ¿tú qué haces? Tú no estás de acuerdo con lo que dice un pastor o un diácono, ¿tú qué haces? Depende que sea, porque como por ejemplo, si es algo de la doctrina fundamental, que eso es innegociable, claro, pues uno digamos se cambia, claro, es algo doctrinal, por ejemplo. Sí, algo fundamental, como que digan que Jesucristo no es Dios, pues obviamente no existirá en esa iglesia, pero antes de ir a una iglesia, obviamente se pide la declaración de fe en qué es lo que creen y lo que no creen, y de ahí ya con los datos fundamentales, ya es si te quedas o no.
Y la pregunta sería, si tu pastor te pide X o Y cosa, ¿tú qué haces? A ti. ¿En qué forma? Digámoslo, algo para el templo. Yo qué Ya. sé. Te pide algo, no como favor, sino que te pide como servicio. ¿Tú qué haces? ¿Tú le dirías que no? Cuando me lo han pedido, siempre me pregunta que si puede y si no, no hay problema. A veces sí he podido, pero cuando no puedo, pues no puedo por otras causas. Pero siempre preguntan si puede, hermano, o no. Y ya uno la hace. Tú estabas, ok, ahí vemos que por ahí sí van los tiros. Tú habías explicado qué es un diácono y qué es un pastor para ti. ¿Cómo es que es? Por eso ¿Cómo? lo dijiste, Martín. Lo que hace un pastor es lo que hace un diácono en tu iglesia. ¿Qué hacen? El pastor se encarga del alimento espiritual sobre las ovejas y Ajá. cuidar, proteger la iglesia en el aspecto espiritual, orar por las personas. Y un diácono es más en lo material. Ok. Cualquiera de ustedes que está allá puede agarrar y decir, es que yo soy el nuevo pastor y él no. O yo soy el nuevo diácono y él no. O ¿Cómo yo así? decir, sí, por ejemplo, tú estás con un grupo, entonces tú decides, Oscar, porque te nació. Es que Sí. yo soy ahora el nuevo pastor de aquí, o el nuevo pastor de X o Y. ¿Tú puedes hacer No, eso? pero es que si quieres hacer eso, pues obviamente tienes que abrir la iglesia. No en la que ya estás yendo, porque ya hay un pastor. O un diácono, ahora un diácono, imagina un diácono. Sí. Si tú quieres ser, o sea, si tú quieres ser diácono, entonces tú solamente coges, te paras al pastor y le dices que yo soy el nuevo diácono y ya está. No. Tienes que calificar para los requisitos para ser diácono ¿Y también. quién maneja esos requisitos? ¿Quién es el que dice si sí o si no? El pastor Ah, el pastor. ¿Por qué? de la iglesia, porque el diácono es para el servicio de la iglesia. Ok, para el servicio de la iglesia. Pero ¿por qué el pastor es el que tiene que decidir? O no simplemente, no siempre es el pastor, como por ejemplo, hay, como por ejemplo, si quieres formar parte de la alabanza, de hecho, algunas iglesias ni siquiera tienes que ir con el pastor, sino simplemente con el líder de la alabanza para que ver si estás Con el, apto. con el líder de la danza para saber si estás apto. Oscar, tú sí tienes una jerarquía, sino que no te has dado cuenta, porque como ves, la jerarquía, como te dije, no es mandar por mandar, sino también ver si alguien es apto o no apto. Es ver si sí o si no para algunas personas. Por eso es que Pero, si no hubiera jerarquía, Oscar, entonces en tu iglesia alguien podría nombrarse pastor y ya está, pastor incluso de no, esa propia iglesia, sí, o es que cuando yo hablo de ser incluso diácono o meterse a la banda, pero es sí, que la definición de jerarquía, digámoslo, o sea, no existe otra definición, esa es la definición de jerarquía. sí, pero Y incluso, espérame, incluso la vemos aquí con Tito y Pablo, de que Pablo, tú mismo me imagino que lo leíste, de que la sí, jerarquía no es solo mandar por mandar porque sí. sí, Por ejemplo, ¿tú piensas que en la Iglesia Católica es una jerarquía, digamos, en el sentido de rangos de mandar por mandar? universal, sí. Realmente no es así. La jerarquía de la Iglesia no es mandar por mandar, ¿sí? No es como usted piensa. Es precisamente el contrario, es el servicio. ¿El Papa qué es? El Papa es un obispo, ¿sí? Un obispo. Él como obispo, y como están las escrituras, él tiene que pastorear una porción del pueblo de Dios, como se veía aquí en la Sagrada Escritura, que los apóstoles evangelizaban y dejaban obispos para precisamente cuidar esas comunidades. Lo mismo hoy en día, lo que hoy en día las comunidades son muy grandes. ¿Qué hace el Papa? ¿Qué le toca hacer al Papa? Lo mismo que le tocó hacer a Pedro, que es la parte de pastorear una porción. Le tocaba estar pendiente de todo el mundo, pendiente de que todos los demás hermanos, obispos, también estuvieran pastoreando. Eso es el Papa. Los obispos también, los presbíteros que hoy tenemos, los sacerdotes,
¿Qué hacen? Son los ayudantes de los obispos en las pequeñas iglesias, pequeñas porciones de ese pueblo conferido. O sea, no ha Oscar, cambiado. ¿usted cree que la Biblia muestra jerarquía o no? No así como la Iglesia Católica lo enseña, universal. ¿Y cómo? Porque yo pienso que la Iglesia no, mm, no es conocida tal así como la Iglesia de Cristo hoy en día, pero que va a ser conocida en algún futuro. Pero es que, Fíjese que Ok, usted sí, puede ver ahora, jerarquía cuando hablo de... en sí, la Biblia. Usted la cua- puede ver y es una jerarquía universal, es un solo pastor. Y ese sí, pastor es delegado por Cristo a Pedro. Por eso dice, habrá un solo rebaño bajo un mismo pastor. Entonces, si usted entra a una iglesia católica, eh, alrededor del mundo, la misma lectura, las mismas lecturas están el mismo día en todo el mundo. Entonces, eso es la universalidad hasta de doctrina. Ahora, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Qué pasó cuando murieron los 12 apóstoles? ¿Mande? Hay una iglesia, después que muere en el siglo II, es la misma iglesia apostólica, ya que mueren los apóstoles, o se acaba con los 12 apóstoles. o sea, ¿qué pasa con la iglesia de Cristo, con la iglesia apostólica cuando mueren los apóstoles? ¿Qué pasa con ella? ¿Quién En queda? el siglo II, hablando del No, siglo. la Iglesia de Cristo obviamente sigue, pero no como una iglesia universal, como iglesias locales. Como, a ver, aquí tengo unos versos bíblicos que hablan que la iglesia de Cristo, de la iglesia de Cristo. Ah, déjalo, lo busco. Aquí. Ok, en primera de Juan 3:1 al 2. Se me pueden acordar. Yo voy a buscar la primera de Juan 3:1. Ya lo puedo leer. ¿Sí? Ok, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Y luego dice, por esto el mundo no nos conoce a los hijos de Dios, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y luego dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. O sea, la iglesia. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica así como Él es puro. O sea, nos va a santificar y ahora... A manifestar. Sí. En ese pasaje, ¿de qué está hablando? Ahora, no se muevan de este versículo y quiero que vayan a Colosenses 3:4, porque habla de la manifestación. Espera. ¿Qué está diciendo acá? ¿Cuándo se va a manifestar Cristo? ¿Cuándo se va a manifestar? ¿Sí? Por eso quiero ir al versículo. Espera, no. Es que estamos en Juan. Usted lo puede decir sin ir al otro versículo. Después vamos. ¿De qué está hablando acá? ¿Y qué tiene que ver con que la iglesia continúe? ¿Y qué dice la iglesia? No le entendí ahí lo que dijo. O sea, no nos podemos ir de Juan. ¿A qué se refiere este texto cuando dice cuando Él se manifieste? Obviamente que el arrebatamiento. No, el arrebatamiento no existe. A su segunda venida. Y eso es otro tema. Es que sí, ese es otro tema. Pero... ¿Puede decirme el versículo otra vez? Es primera de Juan. O sea, es 3:1. Del 1 al 2. Es primera de Juan, pero carta o evangelio. Primera de Juan, carta de Juan. Entonces, esto no prueba de que
que la iglesia es local. Esto, la iglesia es universal, formada como esparcida en localidades, como la Iglesia Católica en El Salvador, la Iglesia Católica en Francia. Porque dice, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero Porque, sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y por todo dos aquel que razones. tiene esperanza se purifica a sí mismo, Eso es por dos así razones. como Él es puro. Eso es por dos razones. Por dos razones muy sencillas. La primera, el escritor cuando escribió eso todavía estaba con nosotros aquí. En segunda, es porque el texto, no podemos olvidar que el texto no es un texto profético. El texto de carta es un texto que se refiere al momento Buenas noches, mi en el que se estaba hermano. viviendo. Bendiciones. Bendiciones. Aquí me quedo escuchándolo. Está bien, mi hermano. O sea, yo no puedo pretender de coger la carta de Juan y decir, es que todavía no se ha visto. Pero es que no solo tengo esa carta, por eso les quiero dar los demás versículos. Ya, pero ten en cuenta de Sí, que, ya. de que Pero- no podemos coger los textos a decir que todos son proféticos, porque no todos son proféticos. Ok. Porque Ahora, el lenguaje ya. literario de la carta, el lenguaje literario de los géneros literarios no es género apocalíptico o profético. ¿Qué otro texto tienes? Ahora, Colosenses 3:4. Está hablando de la manifestación. Pero ¿qué tiene que ver eso con la iglesia, que si es universal o no? Ahorita le voy a dar los versículos para que los apunte. Y porque dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces también vosotros también seréis manifestados con Él en la gloria. Puedo leer ¿Ok? desde versículos antes. Espérame, yo la leo. ¿Puedo leerla desde versículos antes, por favor? Ok, la voy a leer desde el 1, porque cuando se lee desde el 3, pues desde el versículo 4, muy difícil. Por consiguiente, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde Cristo está cambio de página, lo siento, está sentado a la diestra de Dios. Pensad en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Vosotros habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo se manifieste, el que es vendrá, el que es vuestra vida, entonces vosotros también apareceréis con él en la gloria. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Bueno, no, este es carta, perdón. No, sí, palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús, carta. No me está hablando, no me está hablando de... No, está hablando de la manifestación de los hijos de Dios y donde cuando Él se manifieste, los hijos de Dios van a estar ahí. Oscar, gracias. Usted no ha dado textos. Yo le pregunté, esta es su respuesta, pero yo le pregunté si la iglesia, ¿qué había pasado cuando mueren los apóstoles? Si la iglesia se había terminado. La iglesia, yo ya le di argumentos para que usted piense. Si la iglesia era autónoma, ¿por qué San Pablo le escribe a la comunidad o a la iglesia de Colosas, a la iglesia de Galacia, a la iglesia de Filipos? ¿Por qué él tiene sus vínculos? Porque la iglesia no era autónoma. La iglesia es universal. Entonces, Es que las cartas que Él escribe no son para poner señorío sobre las iglesias, sino aconseja. nadie está hablando de eso. Además, dice San Pablo, yo puedo ir donde ustedes. ¿Por qué? Porque él tiene peso. Él tiene peso y usted lo puede ver ahí en el caso de Filemón.
Usted lo puede ver en el caso de Filemón, que ahí dice, pues que dice, gracias de Dios, Padre y del Señor. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y la fe que tienes hacia el Señor Jesús para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque a ti, oh hermano, han confortado los corazones, han sido confortados los corazones de los santos, por lo cual aún tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. Más bien te ruego por amor, dice, siendo como soy Pablo, yo anciano y ahora además prisionero, pero él dice, tengo libertad de darte órdenes, lo dice, pero prefiere, aunque tiene autoridad, decírselo con amor. Entonces, aquí se puede ver de que sí había una autoridad. Entonces, decirle de que la iglesia, bueno, si leemos Hebreos 13:17, ahí dice sométanse a sus pastores, pero esos pastores son los obispos y sus ayudantes, los presbíteros. Había una imposición de manos que nadie podía predicar si no había esa imposición de manos. No sé si usted lo sabía, aunque la gran comisión ya estaba dada, pero se necesitaba ese envío. Si no estaba ese envío, usted lo puede hallar ahí en Romanos 10, capítulo del 13-14, dice, pues vamos a leerlo. Vamos a leer los Romanos 10, ese ustedes lo citan mucho. Romanos 10, 13, 14 dice, porque todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no han sido enviados? Pero la gran comisión ya estaba. La gran comisión ya estaba, pero se necesitaba un envío. Eso lo vemos allí en 1 Corintios 15, 24. Hermanos, hemos oído que uno de entre nosotros fueron de donde ustedes y nosotros no los enviamos. Eso se llama jerarquía, eso se llama iglesia universal. Los nombramientos vienen. No es que cada quien haga lo que se le dé la gana. Bueno, se salió Oscar o se cayó, no sé. Hermano, es triste ver, pues uno les quiere ayudar, pero realmente pues están... Martín, y mira que